En el episodio 473 de WordPress Semanal te hablo de un error típico que muchos cometemos al emprender, y es quedarnos esperando a que los demás nos digan lo que necesitan. Pero si esto es un error, ¿qué deberíamos de hacer en su lugar? ¡Vamos allá! Hola, soy Gonzalo Navarro y bienvenidos al episodio 473 de WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes a crear y gestionar tus propias webs con WordPress en profundidad. Y hoy te traigo un nuevo episodio más enfocado pues al emprendimiento, a los autónomos, a la mentalidad que debemos tener, y lo hago porque ya publiqué un episodio un poco en esta línea, fue el episodio 460, titulado El compromiso que necesitas para emprender con éxito en el mundo web. Y ahí te hablé de las 6 características de un buen emprendedor, cómo es importante cumplir con los compromisos con tus clientes, con tus compañeros y cómo debes hacer que ellos también cumplan con sus compromisos contigo. Y fue un episodio que primero me gustó mucho hacer y segundo recibí muy buen feedback, así que, hombre, no siempre vamos a estar sacando episodios de este tipo porque al final este podcast es WordPress semanal, pero creo que, como la mayoría que trabajamos con WordPress, pues de algún modo u otro vamos a estar relacionados con el mundo del emprendimiento, pues también puede encajar. Y hoy te voy a hablar de cómo deberíamos imitar a Thomas Edison, que suena muy ambicioso, pero no desde el punto de vista de inventar la luz eléctrica, sino de cómo llegar a sacar esas ideas que no necesariamente te está pidiendo la gente. Y esto de lo que te voy a hablar también lo he sacado del libro Pon tu negocio en forma, que es en lo que me inspiré para hacer el episodio al que te acabo de hacer referencia, y además hoy te voy a leer un pequeño extracto que seguro te va a gustar. Pero antes, como siempre, novedades que está pasando en gonzalonavarro.es esta semana. Pues lo primero es el patrocinio de Kinsta de este episodio por 4ª semana consecutiva, y hoy te voy a hablar de lo mucho que saben de WordPress, porque Kinsta es un hosting especializado en WordPress y como tal deben dominarlo. Por ejemplo, su soporte, que es por humanos y no por máquinas, están especializados, dominan, controlan WordPress y te ayudan de forma proactiva 24/7 y todos los días del año. Pero es que además tienen un blog, que para mí es uno de los mejores blogs que hay, de tutoriales de WordPress porque son muy completos y además lo que sacan en inglés lo van sacando también en español y hay pues un poco de todos los niveles. Para gente más técnica pues tenéis tutoriales buenísimos, pero luego otros más digamos básicos o para un perfil de usuario menos técnico, así que os lo recomiendo mucho. Y sobre el soporte os dejo un enlace donde te hablan un poco de por qué ellos ponen tanto foco en ese soporte humano a la hora de ayudar a sus clientes. Y por último, recuerda que si quieres probar Kinsta tienes un mes de forma totalmente gratuita en gonzalonavarro.es/Kinsta. Perfecto, pues seguimos con las novedades y ya tienes disponible en gonzalonavarro.es un nuevo vídeo de la zona código donde te enseño a detectar y redirigir según el idioma del navegador de tu visitante. Esto puede ser si ya utilizas pues algún tipo de plugin multidioma y no tiene la característica de detectar el idioma del usuario y reenviarlo pues a la versión que corresponda, o si para, no lo sé, un momento dado, una web concreta que tampoco tienes un multidioma muy avanzado, lo tienes un poco manual y quieres poder reenviar, en fin, te va a funcionar en cualquiera de los casos que necesites. Y como siempre, en la zona código, coges el código, lo copias, lo pegas y lo tienes. No necesitas saber nada de desarrollo, simplemente seguir el vídeo, copiar y pegar. ¿Sí? En esta zona de contenidos recomendados te voy a dejar varios enlaces, por ejemplo el episodio del podcast en el que te hablo de cómo emprender con éxito. Te voy a dejar enlazado también la zona de talleres, que también es para miembros en gonzalonavarro.es, porque ahí publico pues cosas un poquito más, pues eso, de emprendimiento, de a lo mejor diseño, de productividad, y la lancé hace algún tiempo y ahora voy a seguir publicando vídeos. Creo que lo que voy a hacer es ir intercalando vídeo de la zona código con taller para emprendedores, así pues puedo ir sacando más y no tenéis que esperar tanto entre taller y taller. Y recuerda que para acceder a todos estos enlaces que te he comentado, puedes ir a las notas del episodio escribiendo en tu navegador gonzalonavarro.es/473. Sí, esto en cuanto a las novedades. Vámonos ahora con el plugin de la semana que se llama Day of Week. Y es un plugin interesante que me topé con él y sirve para mostrar contenido diferente según el día de la semana. Y lo puedes usar como un widget o como un shortcode en tus entradas o en tus páginas. Y pues, por ejemplo, imagínate que los fines de semana quieres mostrar un mensaje específico, pero no quieres tener que ponerlo, pues los fines de semana ponerlo, borrarlo y demás. Entonces, con un simple shortcode lo pones y te aseguras de que ese mensaje solo se va a mostrar los fines de semana y que el resto pues no. O días concretos, no tiene por qué ser fin de semana o semanas o demás. Está bastante bien
para este tipo de casos, así que de nuevo se llama Day of Week, pero lo tienes enlazado en las notas del episodio. Recuerda gonzalonavarro.es/473. Venga, pues ahora sí, vámonos con el tema central del episodio, un consejo de emprendimiento imitando a Thomas Edison. Y como te adelantaba en la intro, aquí lo que estamos poniendo a prueba, realmente el autor de Pon tu negocio en forma, de Boychenko, es si es tan fundamental conocer las necesidades de un cliente cuando tú quieres pues sacar un producto, un servicio, cuando tienes una idea de negocio, cuando quieres ampliar algo ya de tu negocio existente. Y realmente esto es algo que escuchamos todo el rato, ¿no? Que es un consejo que nos dan, que nos dicen: tienes que escuchar las necesidades de tu cliente y en función de eso, pues eso, sacar algo, mejorar algo, generar negocio, lo que sea. Pero ¿y si no es tan así? Boychenko dice que esto es mucho de los ibéricos y dice que hay otros países en los que actúan de forma diferente. Y te voy a leer el extracto de su libro, no es mucho, es una paginita donde habla de esto. Dice: se ha extendido tanto la premisa de que es un imperativo fundamental conocer las necesidades del cliente que nadie mueve el ratón si no se las explican en detalle. Existe una cantidad ingente de pymes organizadas a partir de las necesidades explícitas que les notifiquen. Sus sitios web lo dejan meridianamente claro. Su principal objetivo es satisfacer las necesidades de sus clientes. ¿Esta estúpida declaración impedirá que no te engañen o que no te entiendan y terminen entregándote una porquería? Ahora bien, hay un número importante de pymes que piensan y actúan de una manera más parecida a cómo lo hacen sus colegas de países muy acostumbrados a innovar y competir en otros mercados. El telegrafista y posterior empresario Thomas Edison no inventó la luz eléctrica porque unas 100.000 personas reunidas en Times Square gritaran a todo pulmón que necesitaban una bombilla que se mantuviera encendida durante toda la noche. La necesidad implícita de alumbrar la oscuridad ya existía, y el bueno de Edison encontró una mejor forma de satisfacerla haciendo negocio. Lo mismo hace José en su pyme de Mungia, diseñando y fabricando interiores más funcionales para trenes de cercanías, o Marcos y Luis desde Miranda de Ebro, sumando nuevas prestaciones a los climatizadores para cuadros eléctricos. También Roberto de Madrid, utilizando aislantes reflexivos en aplicaciones impensadas. Y David, cultivando tomates a ritmo lento, alejados de la química y con un sabor extraordinario que sus clientes de Málaga consumen y agradecen. Ellos y muchos otros no esperan, a ellos los esperan, porque proponen, estudian, analizan, imaginan, se anticipan. No están agazapados detrás de la línea ibérica de la necesidad. La razón es elemental, no ven ninguna línea. Así termina este extracto, que tiene como de título La línea ibérica de la necesidad, y que es un poco una crítica a cómo muchas empresas de nuestra zona del mundo pues simplemente esperan. Y lo que propone el Boychenko es que hay que moverse. Hay que proponer, hay que analizar, hay que anticiparse. Y también da un poco que pensar, porque al final, si tú te pones en el otro lado, te pones en el punto de vista del consumidor, ¿cuántas veces vas tú a decirle a una empresa tus necesidades, entre comillas, ¿no? Es muy raro. A lo mejor pues vas y te quejas de algo, pero es muy difícil conseguir que un grupo más o menos grande de personas te llegue y te diga: me encantaría que hicieras esto, o me encantaría tener esto, y que tú lo recojas y lo hagas. Sí, de hecho, si recuerdas el episodio, si no lo has escuchado, te lo recomiendo mucho, el episodio 460, ahí te hablaba de las 6 características que según Boychenko, el autor de este libro, debería tener un emprendedor. Y hay 2 o 3 de ellas que tienen mucha relación con esto de ir a buscar esas necesidades, no las obvias, no las que te cuentan, incluso de imaginarte qué necesidades pueden llegar a tener en función de situaciones que tú vayas viendo. Y como digo, una de estas 6 características era la necesidad de buscar información. Aquí es muy obvio. Otra era la confianza en ti mismo. Esto es menos obvio, pero si tú tienes confianza en ti mismo y te crees esa capacidad para descubrir necesidades que no te están gritando a la cara, pues las posibilidades de éxito serán mayores. Y también hay una última característica que creo que está muy relacionada con esto, y es la capacidad de anticiparse, que en el caso de este episodio, si no recuerdo mal, era un poco más anticiparse pues a posibles problemas, a cambios en el mercado, pero también a esto, anticiparse a necesidades que el propio consumidor, el propio cliente no sabe aún cómo contarte, cómo explicarte. Entonces, bueno, me parece muy interesante este concepto. Por cierto, os voy a dejar el enlace al libro que se llama Pon tu negocio en forma, vamos, si no lo puedes buscar en Amazon o donde sea. El prólogo es de Isra Bravo, que por cierto, en la zona de recursos, de talleres, tenéis un taller sobre las enseñanzas de copywriting de Isra Bravo, que lo que hice también fue coger uno de sus libros, y en base a las notas que yo saqué en su momento, pues estudiando un poco sus enseñanzas, preparé ese taller donde también doy un poco mi opinión sobre su estilo, que ya te adelanto no es mi favorito. En fin, espero que te haya gustado este episodio un poco más enfocado al emprendimiento y no tanto a la creación de webs pura y dura. Y recuerda que nuestro patrocinador Kinsta te ofrece un mes de prueba en su servidor, en su hosting especializado en WordPress, y que puedes acceder a esta oferta en gonzalonavarro.es/Kinsta.
Nada más por este episodio, nos seguimos escuchando. Adiós.